¿Qué afecta la supervivencia de la mariposa monarca y su migración? La mariposa monarca, Danaos plexippus, su migración y reproducción es uno de los fenómenos más estudiados por la ciencia. El tema de la migración me parece fascinante por aquello de la distancia y el tamaño de quien emprende el viaje. En este tema que hoy les presento, vamos a revisar los factores que pueden estar afectando su supervivencia. Su viaje desde Norteamérica hasta la zona donde inverna y el viaje de regreso han sido investigados para conocer si esta especie está siendo afectada o no por el hombre, bien en territorio canadiense o norteamericano, bien si está afectada durante su viaje de migración o si está afectada en el destino final donde pasa el duro invierno del norte. Las reservas naturales donde llega en México han sido estudiadas desde el año 1940, donde el famoso zoólogo Fred Urquhart y su esposa descubrieron la ruta y sitio final donde invernan una vez fuera de territorio norteamericano. Se conocen 3 sitios de distribución: oeste, este de los Estados Unidos y Bajo Canadá, y se conocen 2 migraciones: el grupo de mariposas monarca que migran hacia México y el grupo que migra hacia Baja California. El estudio de todo el ciclo de migración de ida y retorno y el estudio en los espacios de invernación data igualmente desde el año 1940, gracias a la contribución enorme y animosa del voluntariado que han logrado recolectar, seguir, avistar esta especie Danaos plexippus en sus diferentes momentos del ciclo de vida. La ciencia ciudadana y su concepto de acercar a los no científicos formales a eventos de muestreo, monitoreo y estudio hacen al ciudadano partícipe de los fenómenos y lo aproximan al concepto de la conservación de la naturaleza, que es, desde mi punto de vista, maravilloso, con acciones sencillas dirigidos por científicos para ayudar a comprender un fenómeno de la naturaleza. Las colonias de las monarcas han disminuido con el tiempo tanto del lado del territorio norteamericano como del lado de México. Ecológicamente hablando, les está afectando la desaparición de su hábitat de invierno y los probables efectos de los herbicidas en su área de reproducción. La Asclepias syriaca, algodoncillo, principal hospedera de la monarca, no tolera el uso de pesticidas como el glifosato, que se utiliza para controlar la maleza de cultivos como soya y maíz, y como consecuencia la población de monarca disminuye. El algodoncillo disminuyó con el uso de estos herbicidas en un 58% y redujo en un 81% la población de mariposas monarcas. No obstante, el cambio de clima no tiene tanta influencia en la disminución de la población de monarcas comparado con el efecto enorme que sí tiene la ausencia de la hospedera Asclepias syriaca. La hospedera posee en su composición alcaloides y cardenólidos, sustancias que absorben las larvas de la monarca y que utilizarán posteriormente como una defensa química contra sus enemigos naturales. La siguiente pregunta, o las preguntas que uno se hace, es cuáles son los factores que se suman para esta disminución en ambos territorios. No es una especie amenazada, ya que la distribución de las monarcas es amplia. Sin embargo, se reconoce que esta migración está afectada, su fenómeno está afectado. Los reportes indican que los destinos de invernación de la monarca en México y la cobertura vegetal que ocupan se ha reducido significativamente en el transcurrir de los años. Por ejemplo, en el año 2014, las monarcas cubrían solo 0,67 hectáreas, que fue la superficie más pequeña desde que se inició el monitoreo de registros en 1993 en México. El reporte de diciembre del año 2018 indica que la superficie de bosque ocupada por las monarcas aumentó a 6 hectáreas, un incremento en un 144% respecto al año 2017. Igualmente, este estudio hace un recuento o exposición del monitoreo a través de todos los años, donde destaca que para el año 1996 hubo un pico histórico de 18 hectáreas ocupadas por colonias de monarcas, y también muestra un valor crítico hacia la baja y en rojo, que fue el año 2016, y es que este año una helada y un cambio brusco y fuerte del clima, temperatura, provocaron la muerte de aproximadamente 6,2 millones de mariposas.
casi el 7,4% de los 84 millones de mariposas que invernaban en México. Hay un riesgo de congelación presente si la temperatura en estos bosques baja, lo que puede generar una mortandad masiva. La tormenta del año 2016 fue excepcionalmente severa, con vientos intensos y continuos en combinación con lluvia, nieve y temperaturas extremadamente frías. En el año 2008 se decretó al espacio natural o reserva donde llegan estas mariposas en México como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca está localizada en la parte este del estado de Michoacán y parte del oeste del estado de México en la zona central, casi 100 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. La distancia que migran se estima en aproximados más de 4.000 kilómetros entre Canadá y México. Sin embargo, estos decretos tampoco logran ayudar a la desaparición de la cobertura vegetal donde permanecen en México mientras ocurre el invierno en el norte. Según un estudio realizado por un especialista, Bayer, en el año 2004, ya para ese entonces se decía que las amenazas principales que enfrenta esa reserva eran la tala ilegal y clandestina, la ampliación de las tierras de cultivo y de pastoreo, los incendios forestales y el incremento en visitantes y actividades turísticas de forma desordenada. Otras variables como la predación específica no ayudan a una feliz permanencia en la zona de invernación, que es otra variable que afecta a la mortalidad de la monarca. Dos familias de pájaros, los ictéridos y los pico gordos, grosbeak, sobreviven a la ingesta de monarcas como alimento. Entre las especies de aves depredadoras más abundantes se encuentra el black-backed oriole, Icterus abelei y el black-headed grosbeak. Como conclusión se puede decir que la mariposa monarca experimenta una migración de larga distancia entre lugares de reproducción y no reproducción típicos de los vertebrados. Han sido tradicionalmente consideradas más vulnerables a las perturbaciones en las zonas de invernación. Las monarcas son más susceptibles en las tierras de invernación que en las tierras de reproducción. Es algo así como salir de casa a otro país y que ocurra un accidente y no tener dónde acudir. Hay consecuencias para las monarcas en su movilización, considerando que son distancias mayores a los 2.000 kilómetros. Las monarcas, la supervivencia de las larvas, la fecundidad a lo largo de la vida y la supervivencia de los adultos son constantes en las regiones de cría, mientras que los patrones de movimiento y la supervivencia durante la migración difieren entre las regiones. En definitiva, la reducción de las monarcas y sus colonias se debe a la degradación de los bosques de invierno, la pérdida de las plantas hospederas y por el continuo cambio de usos del suelo no favorable para ellas y el uso de tóxicos para control de malezas y las condiciones cambiantes del clima sin duda afectan todo el ciclo de vida de las monarcas, sus poblaciones y su migración. Si te gustó este post, puedes seguir mis publicaciones a través de la red social Steemit como @rosaelena. Puedes conseguir toda la información de la bibliografía de lo aquí expuesto. Igualmente estoy en Instagram como @rosaelena naturaleza, donde puedes ver algunas de mis ilustraciones, y también estoy en YouTube como @rosaelena naturaleza. Puedes ver mis publicaciones en Amazon como Rosa Elena Albornoz y puedes compartir esta información a través de tus redes sociales y juntos podemos ser una luz para llamar la atención acerca de la protección de la naturaleza y la conservación del planeta. Gracias por escucharme, gracias por seguirme. Soy Rosa Elena Albornoz.